crafters, bienvenidos a este video en el que haremos ideas tenebrosas usando silicón caliente. La semana pasada se cerró el sorteo de los Crafty 6 millones en el que podías ganar un kit para ser super mega creativo. La ganadora fue Cecilia Guardado Hernández. ¡Yay! ¡Felicidades, Cecilia! Recuerden que para no perderse ningún video ni sorteo, solamente tienen que suscribirse al canal dando clic en el botón rojo que está ahí abajo y activando la campanita. Ahora sí, empecemos con las ideas. Estas son las ideas más geniales y fáciles para hacer con silicón. Y si te gusta el video, recuerda darle me gusta. Empezaremos con este collar sangriento que está súper fácil de hacer. Necesitamos una hoja de papel en la que, utilizando algo redondo, yo estoy utilizando este tazón, dibujaremos el contorno y después con mucho cuidado empezaremos a hacer líneas así para que parezca sangre derretida. Cuando te guste cómo se vea, vamos a poner un acetato arriba o algo de plástico y le vamos a poner un poquito de aceite para bebé o aceite de cocina. Lo vamos a poner encima del acetato. Esto hace que sea mucho más fácil despegar el silicón. Y después, con ayuda de nuestra pistola, empezaremos a rellenar las figuras. El secreto es que empieces de abajo hacia arriba, dejando la gotita de hasta abajo más gordita y jalando el resto de la figura hacia arriba y rellenando. Otra recomendación es que no dejes las líneas demasiado gordas porque tienden a extenderse ya que están en una superficie plana. Cuando se haya secado por completo y que ya se vea más blanquito, lo vamos a despegar con mucho cuidado para que no se rompa. ¡Listo! Y ahora, utilizando un esmalte rojo sangre, vamos a empezar a pintarlo. Lo más seguro es que tengas que hacer varias capas para que el color se vea mucho más saturado. Yo le di 4 capas a mi collar. Ya que se haya secado, lo que haremos es voltearlo. Le pondremos unos pedacitos de listón para poder amarrarlo al cuello. Yo, obvio, utilicé listón rojo para que combine con el collar. ¡Y listo! Terminamos este collar sangriento. ¿Verdad que se ve increíble? No puedo creer que sea tan fácil de hacer. Y lo mejor es que es un accesorio que puedes utilizar todos los días. Ahora vamos con la segunda idea, que es esta araña terrorífica. Empezaremos engrasando el acetato porque es de verdad mucho más fácil despegar las cosas. Después necesitamos algo redondo y un poco alto. Yo voy a utilizar esta cápsula que sobró de un ensayo de un video pasado. La voy a pegar al acetato. Voy a tapar esto de aquí porque tiene un agujero. Y después con el mismo silicón vamos a hacer una forma más o menos circular que es la cabeza y los cuernitos o como los piquitos que tienen las arañas. Para las patas las vamos a hacer más triangulares para que se vean como salidas ya que estén secas y recuerda que necesitamos hacer 8 patitas. Cuando se hayan secado las vamos a despegar con mucho cuidado para no romperlas. Y ya, lo único que tenemos que hacer es pegarlas al cuerpo de la araña y una vez que esté seco y muy firme vamos a ir a pintar la araña. Yo voy a utilizar spray negro. También voy a aprovechar y en la parte de arriba le voy a dibujar un símbolo rojo para que se vea más venenosa, como las viudas negras. ¿Verdad que es la araña perfecta para decorar nuestro espacio? Pero bueno, vamos con la siguiente idea, que son estas velas derretidas. Para hacerlas necesitamos un rollito de papel de baño. Córtalo por la mitad en vertical. Ahora ponemos una vela de plástico ahí. Medimos para que nos quede ajustado, lo vamos a pegar. Entonces nuestro tubito de cartón tiene que ser del mismo ancho que la vela de plástico. Vamos a trabajar solamente con el tubito de cartón y utilizando nuestro silicón vamos a empezar a hacer líneas para que parezca que se está derritiendo cera. Las puedes hacer solo hasta la mitad de la vela, pero la verdad si quieres que se vea más terrorífico, vamos a poner esto en un papel encerado o en un acetato y vamos a hacer líneas de silicón hasta abajo para que se vea como si llevara mucho tiempo derritiéndose e incluso voy a hacer aquí como cera acumulada en el piso. Esto va a hacer que se vea mucho más real. También le voy a poner en la parte de arriba un contorno para que no se vea como que nada más es cartón. Y le vamos a agregar la vela de plástico. Las velas te pueden quedar de dos formas, hundidas como esta que queda como más abajo,
o salida como esta otra que queda más hacia afuera. Las dos están bien, hacen que se vea mucho más real. La que quedó más abajo le vamos a poner silicón para que se vea como que lleva mucho tiempo derritiéndose, y a la que quedó más arriba le vamos a hacer tiras para que parezca que están saliendo gotas. Una vez que se haya secado el silicón por completo en todos lados, vamos a tapar con cinta de pintor o cinta masking tape la parte donde está el fuego y la vamos a pintar. Yo voy a utilizar pintura en spray negra, pero le quiero poner un sombreado rojo para que parezca que son más sangrientas. Para eso solamente hay que poner pintura roja en una esponja y la vamos extendiendo. No pongas mucha pintura para que quede más como un sombreado antiguo. Y listo, nuestras velas sangrientas están terminadas. Perfectas para nuestra fiesta de Halloween. Pero bueno, vamos con la siguiente idea, que es el alambre de púas. Esta idea está perfecta para hacer un disfraz fácil y además que se vea increíble. Necesitamos alambre flexible de ese que puedes mover con tus manos, de preferencia que de este tamaño le quepa a tu cuello o a tu mano, o donde lo vayas a poner. Y lo que haremos es empezar a cubrir el alambre con silicón caliente. Esta siliconización lo que va a hacer es que quede mucho más protegido y así no nos va a lastimar cuando lo usemos. De hecho, te recomiendo que en las puntas le pongas bolitas más grandes de silicón para que no se te vaya a encajar. Y también cuando el silicón ya esté más o menos frío, lo que vamos a hacer es tratar de moldearlo con nuestros dedos para que quede mucho más plano y uniforme. Cuando lo hayas cubierto por completo, vamos a empezar a trabajar en un acetato y vamos a empezar a hacer como gotas jaladas que van a ser las púas. Vamos a hacer mochas para cubrir todo el alambre. Y ya nada más lo que hay que hacer es ir pegando cada una de las púas utilizando nuestro mismo silicón caliente. Te sugiero que las vayas distribuyendo bien para que no se vean muy organizadas y se vea mucho más real. Después de un rato de pegar púas, vamos a tener algo así. Mira, ya se ve súper increíble. Pero lo que vamos a hacer es llevarlo a pintar con un color dramático negro. Y ya está terminado. Lo único que hace falta es ponerlo en tu disfraz. Lo puedes usar como pulsera así en la mano, así como alrededor. Para que se vea mucho más dramático, puedes aplicar maquillaje para que parezca que se te encajan las púas en la piel. O si te animas, también te lo puedes poner alrededor del cuello como si fuera un collar. Dime en los comentarios cuál de las dos usarías tú, en el cuello o en la mano. A mí me cuesta trabajo elegir, pero creo que me gusta cómo se ve en el cuello. Bueno, vamos con la última idea, que son las uñas de bruja. Y aunque no lo creas, están hechas de silicón. La verdad creo que esta es mi idea favorita porque es súper fácil y se ve increíble. Para hacerla utilizaremos una hoja y empezaremos a dibujar el contorno de nuestros dedos hasta el primer doblez. Después con ese mismo lápiz vamos a dibujar marcas o líneas en donde termina la uña. Esta es una guía para saber el tamaño de la uña. Ya teniendo estas marcas, lo que vamos a hacer es dibujar la figura de la uña, que es como una gota invertida. Te recomiendo que la dejes más gordita y más larga de lo que la quieres. Y vamos a hacer eso con todos nuestros deditos. Luego las iremos haciendo con el silicón. Recuerda proteger la hoja con un acetato. Y ya con la pistola de silicón, la forma más fácil de hacer las uñas es empezar con una bolita y extender para hacer el pico. Vamos a hacer todas nuestras uñas. Pero cuando se hayan enfriado les vamos a volver a hacer una mini capa de silicón, con cuidado para que no sea demasiado y se empiece a deshacer. Y después le vamos a echar sal, sí, sal de mesa, de esa que utilizas para la comida. Esto solamente es para darle una textura como vieja, como acabada, como fea. Utilizaremos un esmalte de un color opaco, yo estoy utilizando este como amarillo verdoso, para pintarlas, y ya que se hayan secado las vamos a quitar del acetato. Lo que voy a hacer es medirla con mi dedo para ver si me gusta la forma, y aquí lo que no me gusta es que quedó muy redonda, entonces se ve rara, y lo que voy a hacer es perfeccionarla con mis tijeras para que quede picuda, y la parte de abajo la voy a cortar en triangular, no quiero que quede redonda. ¡Listo! Vamos a hacer lo mismo con cada una de las uñas. Después vamos a utilizar un color verde popó, así como verde cafezoso, para sombrear las uñas y que se vean mucho más sucias. Y cuando ya nos guste cómo se vean, así como
antiguas y feas, las vamos a pegar a nuestro dedo. Te sugiero que pongas un pedacito de cinta doble cara y luego una gotita de silicón frío y nuestra uña. Las vamos a ir pegando una por una. Y si te fijas, nuestra mano ya se ve más terrorífica, pero si te fijas en el lateral de la uña se sigue notando que está pegada encima. Lo que vamos a hacer es darle volumen al inicio de los dedos. Para eso voy a utilizar un poco de látex líquido, también puedes utilizar pegamento escolar blanco. Esto nada más es como para que se peguen bien. Y vamos a aprovechar que tenemos el látex líquido para poner en el resto de la mano para que toda la mano se vea vieja y desgastada, porque si no, aunque tengamos las uñas terroríficas al inicio, no se va a sentir terrorífico. Para hacer este efecto desgastado, lo único que tenemos que hacer es jalar pedacitos de látex o del pegamento blanco para que se hagan como agujeros y ya parece como si fueran cortadas o cicatrices viejas. Y para que la uña se vea con relieve y que no quede ese espacio que dijimos que se veía feo, lo que vamos a hacer es utilizar pegamento en barra. Vamos a poner bolitas, las vamos como a machacar para que parezca piel como fea. Y vamos a hacer eso todo alrededor de la uña. Haremos esto con todas las uñas. Cuando se ve así de perfecto y casi como sacada de una película de terror, vamos a empezar a maquillar. Yo voy a utilizar una base de maquillaje más clara que la de mi color de piel y también le voy a agregar pintura blanca para que se vea como que es una mano vieja. Vamos a pintar todo hasta el pegamento. También para que la mano se vea más verdosa voy a utilizar este corrector verde y lo voy a empezar a extender. Y ahora voy a utilizar sangre de esa que se coagula para ponerla en la orilla y que parezca como que la uña está saliendo a fuerza y que está lastimando el dedo. Vamos a sombrear utilizando sombra verde, azul o morada, eso hace que las cortadas se vean más reales. Y listo, tienes una mano perfecta y tenebrosa. Es la mano de la bruja. Si esta idea te encantó, recuerda darle like a este video y si llega a más de 40,000 likes, yo sabré que quieren otro video de ideas tenebrosas de silicona, así que ve a darle like. Y también de paso dime, ¿cuál fue tu idea favorita? Pero bueno, eso es todo para este video. Te dejo estas otras 2 ideas que te pueden gustar y nos vemos hasta el próximo tutorial. ¡Adiós!